Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos acerca de un suceso reciente, y es que Jerry Mois le declaró la guerra a Dallas y se armó un despelote en redes. Y están los fandoms como locos atacándose. Creo que ni a su madre defienden tanto. Pero dentro de este asunto vi algo que me llamó la atención, y es que empezaron a atacarse por las cirugías plásticas del uno y del otro. Como ustedes saben, tanto Jerry Mois como Dallas se han sometido a cirugías plásticas y están usando la carta de la inseguridad con esto. Este es un tema que hay que abordarlo con pinzas, y solo voy a hablar con perspectiva como profesional, como médico y como residente de cirugía plástica. Y digo residente porque aún no he podido hacer mi posgrado, para lo cual viajaré este año. Para los que no sepan, el tema de la formación médica en Ecuador es un desastre, es insostenible. Y a pesar de que la mayor parte de mi formación ha sido en el área reconstructiva, vamos a analizar estos dos casos. También cabe recalcar que aquí no estoy de parte de ninguno. Personalmente no consumo el contenido de Jerry Mois, a más que algún que otro directo que lo vi con Cry, y me pareció una chica con mucha gracia. Y de Dallas sí veo uno que otro video. Pese a cómo sea él como persona y a cómo lo juzguen, no se puede negar que muchas veces hace buen contenido y dice muchas cosas que muchos tienen miedo a decir. Así que sin más que añadir, yo soy Dr. Weapons y bienvenidos a un video más. Vamos a empezar con el historial de Dallas, y es que su primera cirugía fue hace 4 años, la cual fue una rinoplastia, que en este caso menciona que fue estética. Cuando un paciente habla con un cirujano plástico, el cirujano plástico por inercia o por experiencia observa todas las imperfecciones que están en tu rostro, y sin que digas nada ya está pensando en todas las maneras que puede hacer para mejorarlas. Así que vamos a partir de esa premisa. Vamos a observar el rostro de Dallas hace 4 años. Vemos que es estético. Obviamente esto fue hace 4 años, no están marcados los párpados, no están marcadas las ojeras, pero sí notamos que hay una protrusión en la nariz, que es la visibilización del borde de los huesos propios de la nariz, que es la parte ósea que en la mayoría de veces causa una inconformidad en los pacientes al formar una convexidad en el dorso nasal. Cuando Dallas se operó de esto, muchos atacaron de si era una cuestión de inseguridad, y la realidad es que no. Cuando se tiene alguna inseguridad tal que puede ocasionar algún tipo de ansiedad, la persona la evita a toda costa, como por ejemplo el tema de los VTubers, ya que estamos casi en el mismo tema. Muchos lo hacen por la inseguridad de mostrarse ellos mismos, por la crítica o alguna razón. Cuando existe una inseguridad, no la muestras. Así como una persona que es muy delgada y usa suéteres para disimularlo. Si bien es algo que causa una incomodidad, no entra en una inseguridad. Seguimos, aquí tenemos el perfil de Dallas. Y aquí tenemos la nariz, como les mencioné, aquí está la protrusión que causa la convexidad nasal. Esto es lo que hay que corregir, y esta imagen también nos sirve para explicar el complejo que forma la estética nasal. Hay muchas técnicas de rinoplastias y armonización facial, pero el complejo estético de la nariz no solo depende de la nariz, sino de todos los componentes del perfil del rostro. En este caso, la glabela debe tener también una ligera protrusión. En casos en los que no está esta protrusión, muchas veces se puede rellenar con un injerto graso, o también conocida lipotransferencia. Vemos la protrusión de los labios y del mentón. Son componentes que pueden lograr que la nariz se vea más o menos pronunciada. En este caso, solo con corregir la convexidad bastaría para una mejor armonización. O me aventuraría a decir que medio centímetro de mentón más también hubieran tenido una mejor respuesta. Ahora, vamos con el resultado y vemos que está todo hinchado. En las rinoplastias antiguas o clásicas, se usaban osteótomos, escoplos y martillos, con los que literalmente se tenía que fracturar todo el hueso y volverlo a acomodar a la estética con una férula. A Dallas le hicieron una rinoplastia ultrasónica, y esto es algo que se hace con un bisturí piezoeléctrico, que vibra lo suficiente para poder limar el hueso y el cartílago, y de esta manera se evita el daño colateral a los tejidos blandos adyacentes. Y sí, es algo muy notorio en la rinoplastia clásica. La persona venía todo hinchada, con la cara morada, producto de la sangre que se escapaba a otros espacios. Era una cirugía cruenta. Y aquí tenemos el resultado sin férula. Es una nariz masculina, es estética, no es un ángulo totalmente recto. Puedes ver que protruye un poco la punta nasal, pero eso es bueno porque la hace ver natural. Y aquí tenemos otra imagen. Es un muy buen resultado, para ser honesto. Y con esto vamos a las últimas cirugías que se sometió Dallas. Esta es una imagen del antes de que se la haga, donde dice que tiene que hacerse una nueva intervención por una apnea del
del sueño. Sin embargo, esto llega a ser falso, ya que solo se realiza una modificación en la columela nasal, meramente estética para tener un ángulo más pronunciado, y esto no llega a afectar la parte funcional. Aparte, hay que tomar algo en cuenta, y deben tenerlo muy presente todos ustedes que están viendo este video. Si en algún momento decides hacerte una rinoplastia, siempre se debe evaluar la parte funcional con un otorrinolaringólogo. Si vas donde un cirujano plástico para que te haga una rinoplastia estética y solo se evalúa la parte estética, ese es un mal profesional y deberías huir de ese lugar. Siempre la función está por encima de la estética. ¿De qué te sirve tener una nariz bonita si no te sirve para respirar? Pero dudo que el profesional que operó a Dallas no haya abordado este aspecto. Se lo ve muy profesional. Con lo que al final esta apnea del sueño no es por una obstrucción nasal. Supongo que lo dijo en el afán de evitar críticas, para intentar excusarlo, pero es que no tiene nada de malo. Si quieres hacerte uno que otro retoque, al contrario, recuerda que lamentablemente en esta sociedad, como te ven, te tratan, y especialmente en estos oficios donde tu imagen lo es todo. Para los que no sepan lo que es el apnea del sueño, es cuando una persona deja de respirar mientras duerme. Hay una pausa y luego vuelve a respirar. No te vas a morir de la nada, pero tiene muchas consecuencias en el futuro, como trastornos del sueño, hipertensión y empeora trastornos metabólicos. La principal causa del apnea del sueño es el sobrepeso, seguido por una mala morfología del cuello y de la vía respiratoria. De hecho, esto es lo que tiene Ibai, y el tratamiento es dependiendo de su causa. Por lo general, es un aparato que se lo ponen las personas a lo que van a dormir. Esto se llama una ventilación mecánica no invasiva, o también llamado CPAP, que es un modo de ventilación en el que la persona duerme y cuando llega el momento del apnea y deja de respirar, la máquina detecta y forzosamente manda la respiración. También menciona que se va a hacer una acantoplastia porque tiene el vértice de los ojos caídos, entre comillas, que le hace dar una mirada triste, y en específico se refiere a una cantopexia, que es levantar el canto, o sea, el vértice del ojo. Hay varias formas y técnicas de hacer esto, como por ejemplo los Foxy Eyes, es cuando se levanta el canto y las cejas. El Cat Eyes es cuando se levanta solo el canto hacia arriba, y en este caso la cantopexia masculina es levantar el canto pero en un ángulo recto horizontalmente hablando, algo también llamado almendrización. Vemos también que se va a hacer una lipo de papada. La papada es una zona donde se acumula grasa que es difícil deshacerse de ella. Va a depender mucho del peso, de la genética y más factores. Y muchas veces es un cambio propio de la edad. Y eliminar grasa de esta zona sí es una técnica de rejuvenecimiento facial o armonización facial. También menciona que se hará una lipotransferencia en algunas partes del rostro. Y aquí hay un dato interesante para que sepan. Creo que todos hemos escuchado hablar del ácido hialurónico y de los fillers, que es un material que sirve para moldear y muchas veces rellenar partes imperfectas, por así decirlo. Dentro de los fillers o rellenos tenemos el mejor de todos, que es tu propia grasa. Por eso muchos cirujanos plásticos llaman a la grasa el oro líquido. El mejor relleno que puedes usar es tu propia grasa. Siempre que se usa se absorbe una gran parte, por lo menos el 30%, pero mucha de esta se mantiene, se nutre por difusión plasmática y luego por una revascularización, que lo convierte en el filler perfecto. En este caso, Dallas menciona que le colocarán en los pómulos, en los surcos de las ojeras y en el mentón para perfilamiento. Todas son técnicas de rejuvenecimiento y armonización facial. Y luego tenemos el siguiente video donde nos explica que es el mismo profesional que hizo la primera rinoplastia. Pero eso hará que quede la misma forma de la nariz, pero quede un pelín más corta en esta zona porque me lo has pedido, ¿no? Sí, exactamente. Y me pareció un muy buen trabajo, así que no dudo de su profesionalidad. Menciona del pequeño retoque, nuevamente, un pequeño modificación en la columela, supongo que una setaplastia para estirarla, que nuevamente es estético, esto no es funcional, no tiene nada que ver con el apnea del sueño. Y después vemos la cara de Dallas posterior al procedimiento y lo vemos aún hinchado. Esto no es el resultado final porque aún falta mucho por deshinchar. Vemos que el surco de las ojeras ha disminuido, los pómulos están hinchados por la lipoinyección y los párpados también están hinchados, en especial la zona llamada párpado fijo. Y esto es normal en este proceso, la grasa demora en reabsorberse, por lo que el resultado final se verá por lo menos en 1 o 2 meses más. Pero vamos a ver su último video. Aquí se puede apreciar mejor los cambios que ya la grasa se ha acentuado. Pero veo algo que me llama mucho la atención, y es que tiene mucha hinchazón en el párpado fijo, o puede ser simplemente acumulación de grasa en esta zona, propia de su edad y su genética, pero es lo que no permite apreciar la cantopexia. Este párpado fijo agrandado
Y digo agrandado porque no sé si es edema o si es acumulación de grasa, porque no puedo examinarlo personalmente por obvias razones. En caso de ser grasa, va a ser una molestia. ¿Ven cómo llega a tapar el párpado superior? Eventualmente esto tendrá que resolverse con una blefaroplastia superior, pero en caso de ser edema, en buena hora. Personalmente me ha gustado mucho los resultados que se obtuvieron. Son cambios que para el ojo mortal por un video no son perceptibles, pero sí que pueden llegar a armonizar el rostro. Y como les digo, aún faltan meses para ver el resultado final. Y con esto nos vamos a las cirugías de Jerry Mois. Y con Jerry también tenemos un amplio historial de cirugías. Muchas que se dicen y muchas que no se dicen. Lo primero es que el proceso de Jenny y su cambio empezó con una baja de peso de 20 kilos. Esto fue antes de su cirugía y muchos usan una imagen del pasado para burlarse, que para ser honesto parece una foto de secundaria, y muchas veces como nos vemos en la adolescencia no refleja cómo nos veremos en el futuro. Dios actúa de maneras misteriosas. Lo primero que nos dice Jerry es que se hizo una rinoplastia, y la verdad me gusta mucho su resultado. Es estético, es femenino, tiene un ángulo pronunciado, la verdad me gusta mucho. Jerry refiere que no nació con la mejor genética, hablando de su físico. Refiere que tenía mucho busto, pero pocas caderas y glúteos. Yo salí con todo lo malo. O sea, yo salí, en vez de caderona, yo salí sin nalgas. Lo único que heredé de las veracruzanas son los brazotes. Porque eso sí, las veracruzanas tenemos brazos, pues, así como de luchador, así grandototes, porque hacemos muchas tortillas a mano. Claro. A lo cual se hizo una mastopexia. Refiere que no ha usado implantes. Se hizo 2 liposucciones con lipotransferencia, lipo de papada, y creería también que bichectomía porque tiene muy marcados los pómulos. Y no estoy seguro si una inyección en labios, porque en su genética siempre ha tenido labios grandes. Vemos que se hizo un makeover, que es la mayor cantidad de cirugías en un solo tiempo. Espero que no se molesten porque yo voy a ser el que va a hablar. Jerry no puede hablar muchísimo por el tema de la operación. Por eso tiene fajas en todo el cuerpo, o sea, es una lipo 360. Cuando se realiza una liposucción, se intenta quitar la mayor cantidad de grasa del cuerpo. Obviamente esto tiene un límite legal. En Estados Unidos era 4.5 litros, si mal no recuerdo, porque a más de esto aumenta la mortalidad del paciente. Para quitar la grasa, se la emulsifica o se la licúa. Esto se hace con una cánula que mientras va rompiendo la grasa la va aspirando. Al eliminar la capa de grasa hace que la piel quede despegada de la capa del músculo. Y aunque hay muchas técnicas para reducir esto, como el Baser, como el Body Tight, que es usar calor para contraer los tejidos y que se pegue más la piel al músculo, se debe usar la faja por obvias razones. Vemos que Jerry tiene un dren de Jackson Pratt. Este es un dren que funciona al vacío. Se pega todo, se cierra, se lo tapa y esto va a hacer que por presión negativa vaya a succionar lo que tenga que succionar de la herida y se coloca dentro del área donde hubo mayor agresión y sirven para observar la evolución del paciente. Si tienes poco sangrado y es de tipo serohemático o más agua que sangre, pues está todo bien, pero si tenemos un dren que se llena mucho de sangre y muy rápido, nos indica que algo por dentro está sangrando y probablemente tengamos que abrir de nuevo al paciente, ver qué está sucediendo y corregir lo que haya pasado. Tenemos otra imagen donde están haciendo los masajes linfáticos y esto es porque donde se hizo la lipo y se despegó la piel se va a producir mucho líquido y esto se puede acumular en este espacio, por eso hay que drenar. Creo que han hecho un buen trabajo con las cirugías de Jerry. Un dato interesante aquí es que la cirugía plástica también está influenciada por el aspecto sociocultural. En Estados Unidos las Kardashian pusieron de moda el look voluminoso con caderas exageradas y esa era la tendencia que ahora en este momento está cambiando. La tendencia en Latam es de tener un cuerpo curvilíneo pero no exagerado. En Rusia la tendencia es que una mujer debe ser delgada y no tiene que tener curvas, al igual que en Corea del Sur. Y en Europa o España por lo general no son tan fanáticos de las cirugías estéticas. Es una cultura más conservadora, pero claro que hay de todo. En fin, creo que todos tenemos algo que nos causa cierta incomodidad en nuestro cuerpo, algo que quisiéramos mejorar y no necesariamente es inseguridad. Cuando existe inseguridad, existe ansiedad y se evitará la situación a toda costa. Por lo cual honestamente no creo que ni Dallas ni Jerry tengan inseguridad de sus cuerpos. Por lo que creo que deberíamos
deberíamos dejar de usar la carta de las cirugías plásticas. El mundo de la cirugía plástica es muy bonito, tanto estético como reconstructivo, y no debería darte pena decir que te gusta cuidar tu apariencia, especialmente cuando son personas que viven de redes sociales. Quitemos un poco este estigma. Sin más que mencionar, señores, yo soy Dr. Weapons y nos vemos en el próximo video. Adiós.